La princesa que muchos entendieron mal. Hay personajes que todos creemos conocer, los hemos visto durante años, sabemos cómo se llaman, sabemos cómo se ven, pero aún así, casi nadie conoce realmente su historia. Y hoy quiero hablar de uno de esos personajes. Mientras dibujo a la princesa Peach, quiero contarte algo curioso. Durante casi 40 años, millones de personas han pensado que Peach es simplemente la princesa que necesita ser rescatada. La princesa que espera en el castillo, la princesa que aparece al final del juego. Pero si miramos su historia completa, esa idea empieza a romperse, porque Peach no es solo una princesa, es un personaje que ha cambiado con el tiempo, con los jugadores y con la forma en que vemos a los héroes. Para entender a Peach, tenemos que viajar al año 1985. Ese año salió uno de los videojuegos más importantes de la historia. Super Mario Bros. Fue creado por el diseñador japonés Shigeru Miyamoto, una de las figuras más influyentes en la historia de los videojuegos. En ese momento, la industria estaba pasando por una crisis enorme. Muchas compañías estaban cerrando, los videojuegos habían perdido la confianza del público, y entonces apareció Mario, un fontanero con gorra roja que tenía que atravesar mundos llenos de enemigos, saltos imposibles y castillos peligrosos. Su objetivo: rescatar a una princesa. Esa princesa era Peach, aunque en ese momento en muchos lugares ni siquiera se llamaba Peach, su nombre era Princess Toadstool y su papel parecía sencillo. Había sido secuestrada por Bowser, el rey de los Koopas. Mario debía derrotarlo, salvarla y así terminar la historia. La frase que marcó una generación. Si alguna vez jugaste el juego original, probablemente recuerdes esta escena. Llegas al castillo, superas los obstáculos, derrotas a los enemigos y finalmente crees que vas a rescatar a la princesa. Pero entonces aparece un Toad y te dice: gracias Mario, pero la princesa está en otro castillo. Esa frase se volvió una de las más famosas en la historia de los videojuegos y durante muchos años ayudó a construir la imagen que mucha gente tenía de Peach. La princesa que espera, la princesa que necesita ayuda, la princesa que debe ser salvada, pero esa no es toda la historia. El detalle que muchos olvidan. 3 años después ocurrió algo interesante. En Super Mario Bros. 2, Peach dejó de ser solo el personaje que esperaba al final. Se convirtió en un personaje jugable. Y no solo eso, tenía una habilidad especial. Podía flotar en el aire durante unos segundos, algo que ningún otro personaje del juego podía hacer. Y ese pequeño detalle cambió algo importante. Por primera vez, Peach no era alguien a quien rescatar, era alguien que participaba en la aventura. Pero aún así, durante muchos años, la mayoría de jugadores siguieron recordándola de la misma manera: la princesa del castillo, la princesa en peligro. Un personaje que crecía poco a poco. Con el paso del tiempo, el universo de Mario comenzó a expandirse. Nuevos juegos, nuevas aventuras, nuevos mundos, y Peach comenzó a aparecer en mundos de ellos. Carreras, deportes, aventuras, batallas. Incluso tuvo su propio videojuego. Pero algo curioso seguía pasando. Aunque Peach participaba cada vez más en las historias, mucha gente seguía recordando solamente el papel que tuvo al principio, como si su personaje se hubiera quedado atrapado en esa primera imagen. Y eso ocurre mucho con los personajes famosos.
Las primeras impresiones a veces duran décadas. La princesa que gobierna un reino. Hay algo que muchas personas olvidan cuando hablan de Peach. Peach no es solo una princesa decorativa, ella gobierna el reino champiñón. Eso significa que es responsable de mantener la paz, proteger a sus habitantes, tomar decisiones importantes y cuidar de todo un reino lleno de aventuras y personajes. No es un trabajo sencillo. Gobernar implica responsabilidad, implica liderazgo, implica tomar decisiones que afectan a miles de personas y aún así, durante muchos años, ese impacto de su personaje casi no se mencionaba. Hasta que llegó un momento en que todo empezó a cambiar, el momento en que muchos fans la vieron diferente. En 2023 se estrenó una película que millones de fans esperaban desde hacía mucho tiempo, The Super Mario Bros. Movie, y desde los primeros minutos algo llamó la atención de los espectadores, la forma en que Peach estaba representada. En esta historia, Peach no es un personaje pasivo, no está esperando ser salvada, no está atrapada en un castillo. Ella es quien lidera el reino champiñón. Ella es quien toma decisiones estratégicas. Ella es quien entrena a Mario para prepararlo para la aventura. Y de repente, muchos espectadores comenzaron a decir algo interesante. Peach es increíble. Pero aquí viene la pregunta importante. ¿Peach realmente cambió? ¿O siempre fue así y simplemente no lo habíamos visto? Mientras termino este dibujo de Peach, me doy cuenta de algo curioso. Muchos personajes que creemos conocer en realidad tienen historias mucho más profundas de lo que imaginamos. A veces los vemos solo en la superficie. Descubrimos que hay mucho más detrás y Peach es un buen ejemplo de eso. Apóyame con un like, eso ayuda muchísimo a que más personas se encuentren el video. También puedes compartirlo con alguien que ame los videojuegos. Y si quieres ver más personajes, más historias y más dibujos como este, sígueme.